Nuestro tema de hoy es el número 4 del módulo 3 y es los proverbios en la consejería. Y son los consejos prácticos, ¿verdad? Que necesitamos conocer y necesitamos aplicarlos no solamente a la consejería, sino a nuestra vida personal. Un propósito de este estudio es la importancia del uso de la palabra de Dios en la consejería, así como hoy vamos a ver proverbios. Bueno, también podemos usar los principios que nos enseñan los salmos. Por ejemplo, en los salmos encontramos muchos de los atributos y los nombres, los títulos y los rasgos del carácter santo de Dios. Entonces, podemos recomendar a tanto la vida personal como al aconsejado que vaya conociendo más y más a Dios. Y es un tema que yo manejo mucho en consejería, porque luego les pregunto si creen en Dios, generalmente me dicen que sí. Pero cuando les digo que me describan el carácter del Dios en el que creen, no saben definirlo, porque no lo conocen. Realmente hasta siguen diciendo Diosito, ¿verdad? Entonces aquí el tema de Salmos es muy importante porque habla de muchos de los atributos divinos, pero también de los títulos que él tiene. Y que si vamos a los evangelios, es maravilloso, porque entonces encontramos el carácter santo del Hijo. Entonces, si es una persona a la que estamos ministrando, muy nueva creyente, es importante que empiece conociendo el carácter de Jesús, porque la idea de todo se centra en esta tierra, mientras nos morimos, querer ser como Jesús, ¿verdad? Y claro que su espíritu nos capacita. Entonces ahí en el Evangelio encontramos a un Jesús, sí Dios, pero aquí en la tierra, humano, que se identifica plenamente con nosotros y que podemos ver ahí su carácter expresado, que me llama la atención, sí poderoso, ¿verdad? Pero humilde de una manera magistral. ¿Y qué decir de las cartas apostólicas, no? Que no solamente enseñan, sino que corrigen y advierten. Entonces, muchas ocasiones yo he usado las cartas para una persona que me pregunta de su relación de noviazgo, de su relación de matrimonio, de la relación con los hijos, con el jefe, con la familia, en fin, y me preguntan qué hacer y entonces yo les mando porciones de las cartas de los apóstoles, porque aparte que enseñan, también corrigen, ¿verdad? Y son los principios de Dios. Y así como diferentes relatos reales a lo largo de las escrituras, ¿no? Y podemos ir citando, de momento estamos compartiendo con alguien en necesidad y Dios nos trae un relato. Yo siempre les recomiendo, si tienes mucho tiempo leyendo la Biblia o escuchando predicaciones, y si Dios te trae un relato, vete a la Biblia, no inventes, no trates de recordar a ver qué encuentras y lo que no le compones. Vete a la Biblia, lee el pasaje completo y, y para que haya una aplicación más sabia, ¿no? Ahora vamos a empezar con Proverbios 1, del 1 al 7. Y esta porción nos habla acerca de los propósitos de los proverbios. Y ahí sigue con tu mirada, Proverbios 1, del 1 al 7. Tengo la versión Dios habla hoy. Y dice, dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito, ahora ve enumerando, porque te voy a preguntar al final de este relato algo interesante. Comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor
Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, aquí me fui para ilustrar un poquito más lo que es sagacidad, una descripción sencilla, y me gustó porque nos aclara un poquito. No es una palabra tan común, ¿verdad? Y Ujú. cuando la llegamos a escuchar en ocasiones es más así como algo de aventurero, pero no. Persona que tiene facilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva. Fíjate, esto es sagacidad y es uno de los propósitos de los proverbios. En los proverbios, que son dichos de sabiduría, son prácticos y son aplicables a la vida del que teme al Señor. Como dice el 1:7, ¿no? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto significa desarrollar una actitud, un honor, una reverencia, un respeto al Señor de una manera constante. No tiene nada que ver con lo religioso, ¿eh? Y entonces encontramos que los proverbios generalmente son sentencias, son enseñanzas, son disciplinas, son advertencias, son correcciones, pero fíjate que no son necesariamente promesas. Y quiero aclarar un verso que generalmente en el pueblo cristiano se usa mucho, así como cliché en ocasiones, Proverbios 22:6, ¿no? Que, donde dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchos, yo misma me incluyo, lo tomamos como algo religioso, como una promesa, confiando, bueno, yo llevé a mi niño a la iglesia cuando era pequeño y ahora ya se perdió, ¿verdad? Pero la promesa dice que no se apartará de él. No, no, no está hablando ni de ir a la iglesia, ni de ir al templo, ni de asuntos religiosos. Aquí lo que está hablando es algo práctico. Por ejemplo, enséñale a tu hijo desde pequeño a cultivar la verdad y a no mentir, y va a quedar tan grabado si tú insistes en este tema. Hablar verdad, ser honesto, ser responsable, como algunos ejemplos, ¿no? Cuando esto se cultiva y se viene la convicción, aunque esté viejo, va a hablar verdad, va a ser honesto y va a ser responsable. ¿Por qué? Porque se cultivó eso. Pero no está hablando ni de Jesús, no está hablando de la iglesia, no está hablando de la religión. Entonces, por ejemplo, muchos lo han tomado como una promesa y muchos padres todavía, no, es que mi hijo anda mal, pero la palabra dice que no se apartará, no, pues ya se apartó. Entonces, para mí, un consejo a los papás que piensan esto o pensaban esto, en lugar de estar pensando que no se apartará, más bien que regrese o que se encuentre verdaderamente con el Dios Salvador. ¿Sí? Que venga un nuevo nacimiento, que venga con arrepentimiento, que reconozca su condición pecadora, que confiese su pecado, que se aparte de él. O sea, aquí no aplica este verso de que lo llevé a la iglesia y ya como que se vacunó, ¿verdad? En este primer capítulo vemos el propósito claro, ¿no? ¿Sí contaste cuántos propósitos se señalan? ¿Sí? Bueno, yo conté 11, ¿sí? Así como la descripción de quién es sabio, no solo para oír, sino para vivir, y no confundir con el conocimiento o la inteligencia natural, porque el común de la gente no distingue entre alguien inteligente y alguien sabio. Piensan de alguien sabio que sabe mucho, pero puede saber mucho de cierta materia o de cierto aspecto, pero en las cosas espirituales es un neófito. Pero también la inteligencia natural es de mente brillante, muy capaz, número uno en los salones de clases, estudia y saca cada rato más y más posgrados y máster y qué sé yo. Sí, pero ¿de qué sirve que tenga tanta capacidad intelectual si no tiene un corazón moral, si no tiene un temor de Dios, si no ama al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, acordarnos que la sabiduría no viene con los años, ama. Entonces, no crea que porque va peinando canas y entrando en años, la sabiduría viene de automático, no. De acuerdo a Proverbios es ese temor reverente,
de, aunque estemos solos, creer, pensar que Dios nos está viendo y ahí comportarnos a la altura de la mirada del Creador. El fundamento de Proverbios es aprender a tener ese temor santo y reverente a Dios en una forma personal, que es ese principio de sabiduría. De hecho, la palabra sabiduría hay varias definiciones, pero una que más me gusta y me llena es el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Entonces, aquí vemos que incluye su carácter, incluye sus mandatos, incluye sus promesas, incluye sus atributos, y cuando vamos conociendo más y más a Dios, pues más nos abruma y nos impacta que Él está, ¿verdad? Entonces, déjame te cuento algo breve. Después, cuando pasan ciertas cosas, yo he llegado a la conclusión de creer en la absoluta soberanía de Dios, ¿no? Y cuando ya se frustra mi plan A que tenía para el fin de semana, me quedo en casa y mi mamá tuvo una crisis como las que se han venido presentando ya sus casi 98 años la próxima semana. Y de veras no ha sido nada fácil ni para ella ni para nosotros por el deterioro, ¿verdad? Uno de esos aspectos fue un deterioro, es un deterioro a nivel cerebral y tuvo un episodio donde no podía hablar y no se podía mover. Y yo me sentí tan impotente porque estoy encerrada en mi recámara y yo no me puedo bajar a verla, yo no puedo ir a abrazarla, yo no puedo ir a esto por el COVID. Entonces ella es una persona de alto riesgo. Le pedí a mi esposo que se iba a orar con ella y fue. Pero le dije a Dios, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi papel? Y ya Dios me puso la dinámica a seguir. Me comuniqué con los geriatras que le están atendiendo. Yo fui el contacto para esta gran instrucción. Le mandaron de entrada 2 aspirina Protex y después un medicamento para algún tipo de beneficio a su cerebro. Y este medicamento, bueno, empezó el sábado, hoy lo terminó y está ella estable. Y yo preguntaba, ¿qué hubiera pasado sin la necedad? Yo quiero hacer mi voluntad y salgo de viaje. Y de veras, no porque me sienta muy, pero de alguna forma Dios me tiene aquí con una mente clara para atender tanto a mi mamá como a mi esposo. La cuidadora, con toda su experiencia, si hubiera estado sola como habíamos quedado, que se quedara a cuidarla, en ese momento crítico ella estaba demasiado asustada, no sabía qué hacer. Por algo. Es ahí donde viene esta actitud de querer alcanzar más y más sabiduría. Luego hay una clara advertencia en Proverbios a quien es necio. Esto significa necio, la palabra necio sin Dios o rechazo a Dios. Y es un término que abunda mucho en este libro. ¿Y qué crees? Desde el niño pequeño, que es necio, que tiene atada la necedad, como hasta el viejo, el de años, ¿verdad? Entonces vemos que es esa constante, que es algo que yo he aprendido mucho al convivir estos 2 últimos años con mi madre, que no se quita por la edad, al contrario, si se cultiva desde joven la necedad, rechazo a la sabiduría, es que llegas a una etapa de vida donde hay cosas que no debes hacer. Ah, pero siempre las he hecho, sí, pero es necio porque ya no estás en la capacidad total de hacerlo. ¿Sí? O yo ayudo. No, no, yo no necesito ayuda de nadie. Y ahí andamos cayéndonos, tropezándonos, lastimándonos, quemándonos por la necedad, ¿sí? Entonces, algo que a mí Dios me ha enseñado en este tiempo es, déjate ayudar, ¿sí? Y bueno, es parte de la humildad y es parte de aprender a confiar en el Señor. Entonces vemos, por otro lado, que si se llama pecado de necedad, ¿eh? Sí, el Salmo 115 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el hecho de que él no lo vea no significa que no existe, pero es su idea. Entonces, es un pecado grave porque estamos hablando de un pecado de incredulidad, estamos hablando de un pecado del mismo infierno, ¿no? El problema con la necedad es que crece y se arraiga. Y no importa la edad que tengas,
Si tú desde ahora determinas, Señor, no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero quiero que trates con el tema de la necedad que ha habido en mi corazón desde siempre y que lo vea yo como un pecado que, que quiere como seguir llevando el control. Entonces, 111 veces, fíjate, se menciona en la Biblia la palabra necio y solo en Proverbios 67. Fíjate en la palabra necio, necedad 16. Y a mí me impacta mucho, ¿no? Porque por eso te digo, Proverbios nos ilustra mucho, porque en toda la Biblia 111, pero que en Proverbios se concentre casi 70, estamos hablando de un alto porcentaje. Por eso, mis amados y amadas, es urgente que le pidamos al Espíritu Santo si hemos sido necios, ¿no? Si somos necios, todavía estamos rechazando el consejo, la búsqueda de ayuda, el reconocimiento de nuestros límites, etcétera. Estudiar y conocer los proverbios nos ayuda mucho en las relaciones con otros, pero sobre todo en la relación más importante, que es con Dios. Entonces, en este libro nos habla mucho precisamente porque siempre que veas cuando dice, y dice la sabiduría, pues es Dios hablando, o sea, no hay un ente por ahí volando llamado sabiduría, no, no, es el Espíritu Santo de Dios, que es sabio, que viene de Dios, y entonces nos va a ayudar mucho a, a a percibir, a descubrir la mano de Dios en medio de nuestras diferentes relaciones. Hay mucho consejo, pero mucho consejo tanto para el consejero como para el aconsejado. Empecemos con nosotros, como siempre lo hemos compartido, ¿no? No es lo que yo digo u opino, sino lo que el Dios sabio dice que es. Y esto es maravilloso, ¿no? El poder enseñar, corregir, disciplinar, guiar a los chicos, en este caso a los hijos, a los alumnos, con el respaldo de Dios. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice, el Creador. Y es una palabra de autoridad tremenda. Vamos a ver varias secciones y te invito a la primera. Proverbios 2 del 1 al 5. Y el título de esta primera bloque es La sabiduría en acciones. Proverbios 2 del 1 al 5. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlas, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Fíjate qué hermoso. Está mostrado en sabiduría en acciones, ¿verdad? Como dice aquí esta palabra, hacer personales sus palabras. Por mucho tiempo, y yo no sé si has tratado ese tema delante de Dios, aprendimos a orar colectivamente. Entonces nos encontramos a solas orando a Dios y seguimos orando colectivamente. Cuando te encuentres en medio de una reunión y diriges una oración, está bien, pero cuando estás a solas, no. Y lo mismo sucede al recibir la palabra. Yo tengo la experiencia hermosa de publicar muchas reflexiones en Facebook y llega a haber gente que dice, así somos. Bueno, yo digo, tú y cuántos más, a menos de que el que esté a tu lado esté de acuerdo con tu afirmación. Pero tenemos que hacer personales las palabras de Dios. Significa que no es solo aprender de memoria, sino la aplicación a mi vida personal, mi vida diaria, mi vida cotidiana, mis diversas relaciones, ¿no? Para guardar sus mandamientos, como dice uno de los propósitos que menciona aquí, es vital un corazón nuevo. Anota ahí Jeremías 24:7. ¿Sí? Y esto significa que Dios promete un nuevo corazón en el cual va a escribir sus mandamientos para que no se nos olviden. Entonces, un corazón viejo no, no aprende,
y tiende a olvidar, tiende a distraerse, tiende a ser gobernado por las emociones y las pasiones, tiende a buscar su satisfacción propia, pero un corazón renovado busca todas las cosas nuevas de Dios y entre esas el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría. Prestar oído a la sabiduría va mucho más allá de oír lo que nos gusta oír, ¿sí? Un oído sabio, y lo hablábamos hace poco, ¿verdad? En uno de nuestros estudios, que Dios da cada mañana oído de sabios, ¿no? Un oído sabio es el que está atento a escuchar de Dios lo que necesita escuchar de Dios, no lo que quiere escuchar, ¿sí? Aunque todos nacemos con una inteligencia natural, es vital que ésta se renueve, la misma inteligencia natural, ¿no? Se renueve y se santifique para ahora dedicarla a lo bueno, a hacer el bien, a hacer lo correcto. Porque mencionábamos, ¿no? Hay mucha gente muy inteligente, muy capaz, con una mente brillante, pero establecida para planes malos, para egoístamente recibir ganancia y olvidarse de los demás para pasar por encima de otros, ¿no? Entonces, prestar oído a la sabiduría se centra siempre en saber qué dice Dios y ahí te va una tarea bien grande y del resto de tu vida. ¿Qué dice Dios de cada área de tu vida, de cada tema de tu vida, de cada relación de tu vida, de cada anhelo, deseo y pensamiento de tu vida? Nos puede llevar la vida, sí, pero es importante por encima del criterio personal, ¿qué dice Dios? Una pregunta. ¿Has pedido con todas tus fuerzas inteligencia y sabiduría hoy? ¿Mm? Porque aquí dice esta palabra, ¿no? Que pidamos con todas nuestras fuerzas esa inteligencia buena y esa sabiduría. Claro que solamente se le puede pedir a Dios porque nos hemos confundido, ¿no? Tan es así que a muchos padres les preocupan más las calificaciones de los hijos de la escuela que su comportamiento. Y cuando les llegan a dar reporte de un mal comportamiento, ay, no lo pueden creer porque sacó 10 en matemáticas. Y bueno, igual y sí, pero son dos temas diferentes. Puede ser muy diestro para las matemáticas, pero un patán en el trato con otros, ¿no? Entonces la sabiduría no nos la va a dar una carrera, ni los muchos títulos, ni los másters, que ahora están muy de moda, ¿no? Estos son para lograr un mejor empleo y qué bueno por eso. Pero inteligencia y sabiduría que da Dios son para vivir. Y eso, tengamos o no trabajo, podemos obtenerlo, ¿no? Dice este proverbio que también hay que entregarse por completo a buscarla. Es tener ese corazón humilde que reconoce su carencia personal y la gran necesidad de Dios. Número 2, los consejos prácticos. Y tenemos el precioso y magistral Proverbios 3. Yo solamente tomé unos versos de este hermoso capítulo, es muy amplio, es muy grande, pero vamos a tomar algunas de las palabras de consejos prácticos. Dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Observa los verbos en acción. No olvidar, guardar, no abandonar, llevar, para contar con el aprecio de Dios y de otros.
No apoyarse en la inteligencia propia es parte de ser humilde, así como tener presente al Señor cada día. La mente religiosa generalmente ubica a Dios a ciertas fechas, ciertos lugares, ciertos días, ¿no? Pero la mente renovada espiritualmente tiene presente a Dios. Lo mismo esté en un proyecto enorme o limpiando el baño, ¿sí? O sea, tener presente que Dios está allí en cualquiera de nuestras actividades y lo mismo examina y aprueba o no la actitud en una tarea y en otra. Estas acciones sabias aportan salud al cuerpo y forman parte de todo el contexto que en el verso 24 dice que nos va a dar un sueño tranquilo sin temor de miedo. Fíjate, haciendo muchas de estas acciones del capítulo 3, nos pone de condición antes hacerlas para, entre otras cosas, tener salud física, pero también descansar tranquilos, sin miedo. Número 3, consejos de enseñanza y advertencia. Proverbios 5, del 7 al 14. Por lo tanto, hijo mío, atiéndeme, no te apartes de mis enseñanzas, aléjate de la mujer ajena, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel, para que ningún extraño se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo cuando tu cuerpo se consuma poco a poco y dirás, ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros, no atendí a los que me instruían, y por poco llego al colmo de la desgracia ante la comunidad entera. La idea que se reitera en Proverbios de que es la mujer adúltera y prostituta la culpable del pecado sexual no es del todo cierta, o sea, está incompleta. Si bien es cierto que se formaba parte de un problema de la sociedad, tanto la que cometió adulterio como también la que se prostituía. Y lo vemos tan claramente luego en la vida de Jesús, cómo esta influencia dura y hasta la fecha, ¿verdad? Por cientos y miles de años, que cuando localizan a la mujer para ir a acusar delante de Jesús con el tema de que había adulterado, y de hecho el subtítulo dice la mujer adúltera, ¿verdad? Y yo cuando conocía esta historia hace mucho tiempo, yo preguntaba, ¿y dónde está el hombre con el que adulteró? No soy feminista, pero digo, si vas a llevar testigos de un hecho nefasto, pues tienes que presentar a quienes participaron, ¿no? Pero aquí vemos que la tendencia cultural, influida, obvio, por la carne, por lo mundano, por evitar la responsabilidad y por buscar culpables, se le echaba generalmente a la mujer. No es suficiente leer Proverbios si no está acompañado de otros libros de la Biblia. Y entonces encontramos que Santiago Apóstol en su carta magistral, en el 1.14, dice que cada uno es atraído de acuerdo a sus propios malos deseos, los deseos de la carne, y en la Reina Valera dice la concupiscencia. Yo cuando era jovencita y que llegaban los pastores a leer este pasaje, nunca supe lo que era concupiscencia y ellos jamás tampoco lo describieron. Se me hizo una palabra fea, pero no entendía, ¿no? Y ya más adelante, en las versiones actualizadas, por eso recomiendo mucho versiones actualizadas porque ilustran más, son los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos, lo movido por el terreno sensual, sensorial, sí, seductor, ese tema de fascinación, ¿verdad? En ese nivel sexual. Entonces dice que todos los que se cultivan esos malos deseos, pues entonces están constantemente siendo atraídos. Lo peor de esto es que la gente asegura
que ama, ¿sí? No, es que ahora sí ya amo, es que antes yo no amaba o ya dejé de amar al marido, a la esposa, ¿no? Pero porque entró ese mal deseo que muchas veces no se arregló desde antes del matrimonio. Entonces vemos que la advertencia es buena. En aquel tiempo los padres le decían, ten cuidado con la mujer adúltera. De hecho, otro proverbio dice que la mujer prostituta quiere el pan del hombre, pero la mujer adúltera quiere el alma del hombre, ¿sí? Entonces, sí, claro que había este tipo de personas, desde luego que sí, pero ahí se encargaba como una forma de cultura el advertirle a sus hijos. De hecho, cuando dice, hijo mío, dame tu corazón. Y el contexto es que no mires a la mujer extraña. Fíjate, no está hablando de salvación eterna, no está hablando de que lo cuide para que no caiga en ese tipo de pecados. Observa las instrucciones precisas que da esta porción. No te apartes de la enseñanza. Y luego le está diciendo, aléjate de tales mujeres. Y luego le está diciendo, no te acerques a tales mujeres para que no pierdas la riqueza, entre otras, la salud. Yo que he vivido tantos años, he sido testigo de mucho, mucho problema a nivel sexual por cáncer, por inmoralidad. Fíjate. No estoy hablando que todo tipo de cáncer, pero una gran cantidad de padecimientos cancerígenos tienen mucho que ver con la vida inmoral. Y no estoy hablando tan solo del tema de homosexualismo, ¿no? Porque muchos apuntan y señalan y reprueban, pero en el mismo renglón de homosexualismo también está el adulterio, está la fornicación, están las pasiones desordenadas. Entonces, no solamente es que Dios le sea abominación el cambio de sexo, le es abominación el mismo adulterio, la misma fornicación, el deshonrar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Una riqueza que tenemos muy especial, que no valoramos tantas veces hasta que la llegamos a perder, es la salud. Y por estas causas, te voy a dar un índice que yo conocí por una doctora amiga hace tiempo. Y se dice que la mayor parte de quienes padecen cáncer de próstata es por haber tenido relaciones íntimas sexuales de edad temprana y múltiples relaciones. Y para los hombres, para las mujeres, las que padecen de problemas de cáncer cérvico-uterino, la misma causa, de edad muy temprana y múltiples relaciones, o sea, fuera de orden, ¿verdad? Y esta es la factura, cáncer en esas áreas. Entonces, podemos establecer estos principios porque Dios lo dice, ¿no? Y después viene el lamento, como dice aquí esta escritura. El desprecio, el rechazo a la instrucción trae consecuencias graves. El proverbista dice, no quise escuchar, no presté atención y me vino la desgracia. Entonces, como consejeros tenemos que advertir, déjame decirte que como consejera he dado mucho consejo relacionado con esto. Y tristemente, bueno, no todos lo aceptan, no todos lo se someten al consejo bíblico, ¿no? Muy frecuentemente llega a la iglesia gente, sí, sinceramente buscando de Dios, pero que quiere, y luego me presentan al marido que no es su marido, por ejemplo, y entonces yo les digo, ¿sabes que lo que estás viviendo no agrada a Dios? Y no va a haber esa bendición que Él tiene para ti si realmente no sigues su palabra, su instrucción. Y hay personas que insisten en seguir en esa necedad de rechazar la sabiduría de Dios. No les doy la misma atención frecuente de alguien que sí quiere salir del embrollo. Número 4. Consejos para la intimidad matrimonial. Este pasaje es muy hermoso. Es Proverbios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Y la manera como la describe la Reina Valera es la que más me gusta porque habla de analogía y de figuras que son muy aplicables para lo que te quiero decir. Calma tu sed
con el agua que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies derramándola por la calle. Pozo y agua son tuyos y de nadie más. No las compartas con extraños. Bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera de tu juventud, delicada y amorosa cervatilla. Que nunca te falten sus caricias, que siempre te envuelva con su amor. ¿Por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre. No pierde de vista ninguno de sus pasos. Ahora, estos consejos tienen varias aplicaciones. Una, el definir que la intimidad sexual es solo para el matrimonio. Porque, porque si no están casados, llamarle que adulteró si no está casado. O sea, tenían que estar casados para que ir yéndose con otra persona adulterara. Entonces, a quien peca sexualmente estando casado se le llama adulterio, ¿sí? Ahora, la intimidad sexual es privativa. Yo sé que muchas veces esto como que no agrada y empiezan las justificaciones. No, es que yo la amaba, no es que yo la quería, es que Dios me la dio, es que no sé qué, y mil cosas, ¿no? Pero tenemos que ir al fundamento, para ti y para mí. Si hubo actividad íntima sexual fuera del matrimonio, es un tema que hay que arreglarlo con Dios ya. Aquí ni los años ni el tiempo le quitan el poder del pecado que, como dice Pablo, Corintios 6, el pecado de fornicación es contra el propio cuerpo. Ahí está otra vez la factura, ¿sí? No solamente la enfermedad, sino entre otras cosas, bueno, pues se contrista al Espíritu Santo. Entonces, pero también habla del orden para esta sexualidad, ¿no? Para que no seamos tan solo guiados por deseos o pasiones desordenadas, y escúchame bien, aún dentro del matrimonio. Porque generalmente no recibimos instrucción en este aspecto. La Biblia tiene mucha instrucción, pero la desconocemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que, aún dentro del matrimonio, aprender esa intimidad controlada, ¿sí? Tanto por el Espíritu Santo de Dios, creador, que es el que dice cómo, por dónde, cuándo y todo eso, como también la ejecución del dominio propio. ¿Sí? No es todas las veces que tú quieras, no es cuando a ti se te antoja y pasar por alto la otra parte, ¿no? Entonces aquí nos está enseñando lo que a cultivar el dominio propio en bien del otro antes que en bien del mismo, ¿no? Dejar de ser egoístas, dejar de ser vanidosos, vanagloriosos, que todo gire alrededor de las demandas personales, ¿no? No es nada más pensar en la satisfacción personal o como algo meramente fisiológico. Ay, no, pues es que yo así tengo ganas y yo siento que tengo ganas. Pues sí, también tienes ganas de comer y no siempre puedes comer, ¿no? Entonces, esta intimidad entre varón y mujer es una idea del creador y como es su idea, él da las instrucciones. Yo le he llamado a este pasaje que en ocasiones he dado en reuniones de matrimonios los tres tiempos del amor íntimo, ¿sí? La analogía de la fuente es cuando vemos una fuente, el agua está expuesta, fácilmente llegas, te mojas las manos, te mojas la cara, ¿verdad? Esa es la intimidad que es ligerita, ¿no? La del rapidín mañanero, la de rápido para apagar fuego, algo muy espontáneo, pero así como vino se va. Pero no es suficiente. Si este tipo de relación siempre es así, generalmente es unilateral, porque hay un egoísmo, nada más quiere una parte ser satisfecha a costa del otro, el otro no sabe ni lo que es un orgasmo. Entonces, es fuente por encimita y hasta ahí. Pero el Señor nos presenta la segunda analogía del pozo. Y el pozo, como figura, nos representa ir a lo profundo, ¿sí? Entonces se requiere dentro de la relación matrimonial. Ahora, aquí están dos vertientes, ¿eh? La instrucción para quien está casado
y la corrección o el llamado al arrepentimiento y al perdón cuando no se hizo de esta manera. Una, cuando fui egoísta y lo impuse, o cuando fueron egoístas y me lo impusieron y me frustraron de alguna manera por sentir la obligación, por no tener la satisfacción. Este es el orden de Dios. Sí. Y entonces en este caso el pozo representa que cuesta un poco más de trabajo. O sea, sacar agua de la fuente está externa, pero sacar el agua del pozo hay que ir desde buscar el contenedor, hacer el esfuerzo de bajarlo, de subirlo cargado, etcétera. Esto representa el trabajo en ese tiempo íntimo, ese tiempo que no es algo así pasajero, efímero, sino que va estableciendo un nivel de satisfacción mayor en ambos. Si no lo viviste, si hay una, como un dejo, como una frustración, como un sentirse objeto, sentirse usado, este pasaje nos ilustra perfecto que hay cosas que sanar y que restaurar independientemente de tu situación civil actual, ¿sí? Y número 3 nos habla del manantial. Dando este mensaje, una persona se acercó una vez a mí, me dijo, ¿usted sabe las virtudes del agua de manantial? Si me mencionas algunas me vendría muy bien. Y me dijo, es un agua que si toma la mitad de un vaso, le satisface como si hubiera tomado el vaso completo. Significa plenitud, satisfacción, calidad. Entonces es ese tiempo en el matrimonio, varón, mujer, donde ambos tienen que buscar esa intimidad, apartarse, no sé, salir un fin de semana, unas vacaciones, olvidándose del trabajo, de la familia, dejar todo en orden, obvio, pero tener un buen tiempo de romance. Y esto no es solamente los recién casados, los muy jóvenes, sino esto tiene que cultivarse de alguna manera. Son propuestas. Y aquí nos está dando sabiduría, ¿no? Cuando sigues este consejo, te ayuda a dialogar sobre el tema, a adecuarse a la instrucción sabia, divina, ¿verdad? Se disfruta con más plenitud la intimidad. Y aparte, porque es contexto, se previene el adulterio. Fíjate, de hecho, el apóstol Pablo dice que no se niegue uno al otro, ¿no? Dice que el cuerpo de la esposa es del esposo, el cuerpo del esposo es de la esposa. Y si no se nieguen íntimamente, a menos que vayan a tener un tiempo de ayuno, de oración, pero que no se prolongue demasiado el tiempo para que no venga Satanás y los tiene. ¿Por qué lado va a tentar? Por la carencia, ¿no? El alejamiento, la despreocupación, la falta de atención, la falta de esos besos, esas caricias, esas miradas, ese tiempo juntos. Deja vulnerable al otro cuando se prolonga por mucho tiempo. Entonces, tantas veces la gente ha adulterado por ignorar este principio de Proverbios 5. Yo te invito para que ya terminando aquí, que recibas tu material, te tomes un tiempo para examinar la gran mayoría que está en el curso, bueno, es gente adulta, y ve qué tanto de esto sabías, si lo pasaste por alto o no lo sabías, pero tampoco buscaste consejo sabio, ¿verdad? Porque la pregunta sería, ¿sabías esto antes del matrimonio? Y sabiéndolo, lo aplicaste. Otra pregunta, ¿habrá algo que confesar, que sanar, que perdonar, que cambiar? Porque me encuentro en la actualidad con muchas personas que les conocí casadas, están divorciadas, están separadas, o que no se casaron, de alguna manera no cumplieron. Y quitar la idea que por vivir con alguien ya generalmente son marido y mujer, claro que no. Debe haber un acta de por medio. Y hay quien dirá, el papelito no sirve, no, sí sirve, porque dice Dios que nos sometamos a nuestras autoridades, y si nuestra nación, uno de los requerimientos para el fundamento de la familia es el matrimonio civil, tenemos que ir a cumplir con eso. Ahora ya el asunto de boda y demás, eso ya es punto y aparte. Pero aquí lo importante es que podamos ser influidos por la palabra de Dios y ser renovados y transformados de esas ideas, porque un matrimonio
no cambia el estatus de fornicador a santo o de adúltero a perdonado tan solo porque se casó, no, claro que no. Sino necesitamos ir a las ideas de Dios, a los principios de Dios, como lo es este pasaje, ¿sí? Vamos a ver, número 5. Yo sé que son temas muy amplios, son temas muy interesantes, pero que es importante que tengamos estas palabras. No sé si habías visto estos pasajes de esta dimensión. Entonces, desde hace un rato precisamente me estaba reiterando una mujercita que conocí un tiempo atrás y lo primero que me preguntó es que quería que le diera consejos para ser mejor esposa. Y de lo primero que me entero es que con el hombre con el que está no es su marido. Ahora, ¿cómo voy a invertir yo mi tiempo en darle consejo para ser mejor esposa si a los ojos de Dios no es esposa, es amante? ¿Sí? Entonces le dije, lo primero que tienes que hacer, si quieres realmente conocer a Dios y contar con su aprobación de tu conducta, si no tienes a dónde irte a vivir, hagan un pacto por un tiempo para empezar una búsqueda, pero no tengan relaciones. No me asusta, no, pero van a seguir fornicando, porque ambos están entre, no sé si divorciados o solteros o qué sé yo, porque ahora cambian mucho los términos. Sin embargo, no han hecho caso, ¿sí? Y simplemente yo en la tarde es que necesito hablar con usted. No, sí hablo, pero si no están siendo obedientes a la instrucción que se les dio, no, porque ¿cómo quieres que ore por bendición? ¿Cómo quieres, no? Había una pareja, me viene a la mente, de una de las tantas iglesias donde estuvimos. Y yo creo que Dios quiere que les comparta esto. Ellos como buscaban a mí para que orara por su negocio, ¿verdad? Ellos en el área comercial. Y siempre estaban ahí pidiendo y les iba mal. Y nada más no prosperaban y las cosas salían mal y entre no ventas y robos y bueno, mil cosas, ¿no? Pero la única temática que ellos tenían de buscar oración era que les fuera bien en el negocio. Y yo estaba muy verde en aquel tiempo cuando los conocí. Te aseguro que me hubiera gustado haber sabido algo de consejería, pero no sabía. Y yo solamente acompañaba a mi esposo como dama de compañía y orábamos por el negocio. Y en un momento dado, se fueron de la iglesia, ¿sí? En ese inter nos enteramos de que él estaba buscado por fraude económico. En aquel tiempo había hecho un fraude de 50,000 pesos. Y buscando una hermana amiga en común, me dice, pero tú sabes cuál es el fundamento de su relación. No, ignoro, porque ya eran personas de cierta edad, ya por ahí de los 40 más o menos. No digo que sean grandes, pero tenían un pequeño. Y me dijo, pues ella dejó a su esposo, que era pastor, con 3 hijos, para irse con este hombre. Y ella nunca ha vuelto ni a ver a sus hijos, ni a arrepentirse, ni a pedir perdón. Entonces, en una ocasión que hablé con ella, le dije que si quería platicar del tema y se desaparecieron de nuestra vida. Ahora, más adelante comprendí por qué no llegaba la bendición, por qué no llegaba esa ayuda oportuna de Dios, porque por un lado uno era fraudulento y la otra tenía un fundamento equivocado, ¿sí? No estoy diciendo que necesariamente tendría que volver con el otro marido, que ya habían pasado años, ¿no? Pero la actitud de arrepentirse, el pedir perdón, el reconciliarse con los hijos. ¿Ves? Entonces, ¿cómo queremos ser prosperados si en este aspecto, ¿verdad? Del matrimonio, pues no tenemos esa alineación de nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios? Número 5, consejo acompañado de corrección. Y tenemos varios pasajes de Proverbios. Ahí en el capítulo 13, voy a ir mencionando algunos. El verso 1 dice, el hijo sabio acepta la corrección del padre, el insolente no hace caso de reprensión. Verso 2,
Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre de violencia. Número 3. Cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. ¿Sí? Entonces vemos que se entreveran aquí los consejos, ¿verdad? Y está diciendo, un hijo sabio acepta la corrección del padre. Ahora, no solamente a nivel terrenal, a nivel celestial. Un hijo de Dios sabio es que acepta cuando Dios Padre lo quiere corregir, porque está mal, porque está obrando mal, pensando mal, hablando mal, elaborando mal. Pero el insolente, que es todo lo opuesto, no hace caso a las reprensiones, ¿no? Cuando nos habla de la sentencia que cada uno recoge el fruto de lo que dice, tenemos que temblar ante esto, porque Proverbios es un tema que abunda mucho en cuanto a las palabras que decimos y las consecuencias que vivimos por lo que decimos, ¿no? Entonces a veces recogemos fruto amargo, pero por aquello amargo que también hemos hecho. Los traidores tienen hambre de violencia, entonces vemos a toda esa gente que se ha sentido traicionada, siempre va a buscar culpables, desquite, venganza, violencia. Nos exhorta el verso 3 a cuidar las palabras, es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Y aquí hay una dinámica, un desafío de fe para cada uno de ustedes. ¿Hablas mucho o hablas poco? Porque si el Espíritu Santo te muestra ahora que hablas demasiado, tienes que aprender a hablar menos y a oír más. Pero si eres de los que casi no habla, tienes que aprender a expresar más, ¿sí? Aparte de oír. O sea, un equilibrio, un balance. Porque ambas actitudes son opuestas, son contrarias, y ninguna de estas le agrada al Señor. Verso 14 dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. Fíjate, las palabras que estamos viendo es palabras de sabiduría de los proverbios que están inspiradas por el Espíritu Santo, pero es una fuente que da vida y nos libra de la muerte, tanto de la muerte física como de la muerte espiritual, cuando prestamos atención. La exhortación del verso 20 dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Qué tremendo, ¿no? O sea, muy tajante, muy claro, muy firme. Y bueno, a veces tenemos que no juntarnos, pero a veces nos toca estar en reuniones donde hay gente también necia, ¿sí? Aquí el punto es que tú te fortalezcas con sabiduría de Dios para que no te muevan de esos principios y valores eternos. Pero cuando dice el salmista, que con los burlones ni te sientes, bueno, entonces está advirtiéndote que hay burlones alrededor tuyo, pero ya es tu elección que te sientes a dialogar, a contaminarte y a ser como ellos. Igual aquí. Y el verso 24 dice, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Entonces encontramos que la instrucción de Proverbios en cuanto a la disciplina de los hijos es muy vasta, haciendo énfasis más en establecer principios y valores que la corrección física. Algo que muchos papás cristianoides han sacado de su contexto y han abusado de la vara y del cinto para golpear a sus hijos, porque aún la corrección física tiene límites, ¿no? Dice que no se apresure tu alma a destruirlo, dice el proverbista. Esto desafía a cultivar el dominio propio. Y si yo les platicara cuánta gente dañada de los daños más tremendos, más profundos, con heridas hasta de hospital, en el propio hogar, sobre texto de corrección. Ese famoso changlazo de la madre o cinto del padre, que de los que algunos se burlan, para mí esa no es la corrección correcta. Porque una persona enojada pega lo doble de fuerte y de feo y sin control que una persona que no está enojada. Y generalmente muchos que golpean a los hijos pretendiendo corregirlos, lo hacen más para desahogar su frustración,
su impotencia, su coraje, que por darle una corrección. Para mí no hay mejor corrección que el diálogo, el establecimiento de principios de lo que Dios dice que es y, y el empezar por el padre de familia a someterse a la instrucción. Número 6. Y terminamos con esto. Proverbios 23, del 29 al 35. Descripción del problema del alcoholismo. Y este es uno de los pasajes más tristes de Proverbios, pero que nos da una muy clara descripción de quien pasa por estos episodios. Si no has vivido esta experiencia de vicio, de cadena, de esclavitud personal, aunque haya sido alguien bien cercano, el padre, la madre, el tío, el abuelo, el hermano, el vecino, no sé. Pero si tú no lo has vivido, realmente aquí te va a dar una luz bien grande. ¿Cómo esto opera para traer destrucción personal? Presta atención. Verso 29. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. Fíjate, no te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar, recostado en la punta del palo mayor, y dirás, me golpearon y no lo sentí, me azotaron y no me di cuenta. Pero en cuanto me despierte, iré en busca de más vino. Fíjate, yo lo he pasado por esto, gracias a Dios. Él me libró, porque vengo de una familia de alcohólicos, mayormente del lado materno, porque fue con quien más conviví, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me entró mucho temor ver los efectos del alcohol, cómo las personas cambian por estar alcoholizadas, ¿no? Entonces en mi casa materna, de parte de mi madre, vi tíos, vi primos destruirse, muertes prematuras, enfermedades, hígado, destrucción de matrimonios, pobreza, miseria, deudas, muchos conflictos conyugales, muchos conflictos de educación, de corrección. Y yo me acuerdo que estaba muy joven y yo le pedí tanto a Dios, pero de veras no por sentirme mejor que ellos, ¿no? Pero yo no quería vivir eso. Y Dios me escuchó y yo tengo la certeza de que la disposición de mi corazón, y mira que en aquel tiempo yo no había leído esta escritura, ¿eh? Pero de alguna forma el Señor me inspiró a hacer una decisión firme de no tomar licor, de no participar. A mí me es tan indiferente el famoso brindis de bodas, que si por el brindis la gente fuera feliz, ¿por qué hay tanta desgracia? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanto conflicto conyugal? Si se brindó por la felicidad y por la asociación de tomar alcohol con diversión. Yo digo que no encuentro nada divertido cuando dice que al final es como una serpiente que muerde y causa dolor, cuando hace que veas cosas extrañas y hace pensar y decir tonterías y hará sentirte que estás todo mareado, ¿verdad? Y sí sentirás los golpes, pero no los sentirás, sentirás los azotes, pero no te das cuenta, pero en cuanto se despierta, a pesar de todo el sufrimiento, se busca más. Este tema es tristemente común en las familias, en todas partes, en todos los ambientes sociales, culturales. Porque tomar alcohol viene a ser como una herencia de conducta, pero es una herencia maldita, ¿eh? Porque por toda la destrucción que produce, tanto en lo personal como en lo familiar.
que llega a ser tan cotidiana y común que se piensa que así es la vida, pero que en lo natural solamente se ven los aspectos físicos, ¿no? Pero tantas veces la persona que pasa por alcoholismo ignora las cuestiones del alma y las cuestiones del espíritu que Dios quiere tratar. Aunque aquí nos describe las acciones de estos deseos carnales para ir en busca del vino, relata el proceso de seducción y atracción. Nosotros como consejeros hemos de ir más allá de vencer el vicio para tratar con la raíz del problema, ¿sí? Que va a evitar caer en otros vicios, porque me tocó ver mucha gente inscrita en Alcohólicos Anónimos, pero que se volvieron tremendos fumadores, tremendos maldicientes y tremendos inmorales. Pasaron de una esclavitud a otra. Hay que tratar con la raíz del problema para evitar caer en otro tipo de vicios, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, es ir a esa revelación del oculto que hay en la mente y en el corazón de quien ha llevado este tipo de esclavitud. Tiene que renovar su forma de pensar, su forma de ver las cosas, porque estas personas, como crecieron en un ambiente así, pues piensan que así es la vida. Es más, cuando ven a alguien que no toma nada, se le hace raro, se le hace extraño, ¿no? Hasta pues, ir a la persona, yo me acuerdo y lo digo con tristeza, que uno de mis tíos, los tres tíos eran alcohólicos, pero uno de mis tíos le dijo al hermano menor, yo te voy a enseñar a hacer otro. Ese hijo pues, había perdido a su papá estando muy chico y el hermano mayor que le llevaba buenos años le dijo que le iba a enseñar. Y mi tío murió de... ¿Qué es eso? De ser hombre, que era tomar. Llegó a un grado que él no podía trabajar si no estaba borracho. ¿Y qué creen? Trabajaba bien. Era un excelente herrero. Y la gente lo contrataba a pesar de estar en ese estado, porque hacía buen trabajo. Pero a los 50 y algo tuvo varios padecimientos, entre otros el hígado. Le tuvieron que cortar una pierna, le iban a cortar la otra y pues, falleció. Entonces, ¿qué hay detrás? Yo digo, si a ti alguien te ofreció la primera copa, el primer cigarro, la primera droga, tú tienes que perdonar, ¿sí? Porque el alcohol es puerta para otros vicios, como lo es el tabaco también. Entonces, ir delante del Señor para que Él revele, ¿verdad? Desde dónde viene. Son ideas equivocadas, son engaños. Por cierto, un gran engaño es que el alcoholismo es una enfermedad. No tiene nada de enfermedad. ¿Sí? Es un padecimiento, sí, pero no es una enfermedad como otra que uno ni quiso tener, ¿no? Y si llegaste a esta situación por cuestiones de costumbre familiar, por presión de amigos, de conocido, de pareja, hay gente que su forma de divertirse el fin de semana es ir al antro, es emborracharse. En una ocasión, una pareja que buscaba ayuda tenían poco de casados y antes de venir conmigo fueron con un consejero, psicólogo, y le platicaron que tenía muchos conflictos para llevarse bien, tenían poco de casados. Y entonces el hombre les dijo, lo que ustedes tienen que hacer es ir a comprarse una botella de la bebida de su preferencia, se metan a su cuarto, se la tomen juntos, tengan todo el sexo que se les antoje y van a ver cómo resuelven sus problemas. Yo estaba tan indignada por ese consejo tan necio que dije, para eso fuiste a la universidad, por favor, ¿no? Claro que no lo hicieron. Fue cuando empezaron a buscar ayuda de Dios. Pero ¿cuántos consejeros hay así, no? Como para amortiguar el dolor, la traición, el desacuerdo, el pleito, la ofensa, a tomar, ¿no? Que son escapes, que son huidas, y que luego ya no se toma, pero se sigue teniendo la actitud de escape, la actitud de huida y la actitud de deseo de muerte, ¿sí? Entonces, cuidado,
con tratar de olvidar eventos muy dolorosos o culposos mediante el alcohol, ¿no? Hay dos escrituras que a mí me traen mucha luz en relación con esto y dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Primera Corintios 5:11. Y Pablo está aclarando, yo no te pido que te separes de todo aquel que practica esto, no, te exhorto que te separes de aquel que llamándose hijo de Dios, llamándose cristiano, llamándose hermano, siga practicando estas cosas. No hay permisos para ningún hijo de Dios participar de estas cosas que destruyen, ¿no? Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Dios habla hoy. Entonces, el tratar con el tema de una persona con problemas del alcoholismo, vamos allá a Proverbios, y no es el único pasaje que lo refiere, pero es uno que lo concentra y que nos ayuda mucho a decir, mira, es lo que dice. Este es el proceso, ¿no?, de engaño, donde tú, no pasa nada, todo está bien, todo moreteado, todo roto, ¿verdad? Y sigo igual. No, ¿verdad? Entonces, aquí nos apoyamos con los dichos de sabiduría para dar guía y dar instrucción a las personas. Yo te decía al principio la importancia de echar mano de la palabra. Vamos a tener un tema muy importante, cómo ministrar con la palabra, con algunos ejemplos así bien prácticos. Porque Pablo escribe a Romanos en el capítulo 15, verso 4, y fíjate lo que dice. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Romanos 15, del 4 al 6. La importancia de usar la palabra de Dios. Tú no tienes una idea ni cuánto Dios me ha respaldado cuando yo le digo al aconsejado, la aconsejada. No es mi idea, no es mi opinión, es lo que dice el Supremo Dios y el gran Creador. Y cuando uno establece la palabra, hace un efecto. En el momento puede ser que no crean, que duden, que parece que no la reciben, pero te acuerdo que la palabra es la espada del Espíritu y va a penetrar y va a traer algo, va a dejar tarea, va a confrontar, va a traer consuelo, va a traer alivio, pero también va a traer corrección, pero también enseñanza y advertencia. Entonces, amado consejero, establece la palabra. Olvídate de frases bonitas, célebres. A mí luego me da tanta tristeza de gente en Face ahí publicando frases lindas, pero no las dijo Dios. Y no hay garantía que se cumplan porque no las dijo Dios. Y apelan tan solo al sentimiento, a la emoción. Tenemos que vivir la palabra y enseñar la palabra para que otros aprendan la. Y por eso era el énfasis de querer terminar este cuarto tema, que termina nuestro tercer módulo, porque creo que esto es muy vital. Hoy nada más tomamos Proverbios, pero podemos tomar cualquier otro libro, cualquier otra carta. Por ejemplo, un consejo, ¿no? Cuando alguien está empezando en Cristo, yo les llego a decir, lee por lo menos una vez al día la carta del apóstol Juan, completa, 5 capítulos, por 7 días. Y te va a aclarar muchas cosas en cuanto a tu salvación, en cuanto al perdón, en cuanto al amor del Padre, en cuanto al amor al prójimo, en cuanto al amor verdadero, etcétera, ¿no? Y no tienes una idea la gente cómo se enriquece
si es obediente y lee estas escrituras de esta manera. Y podemos dejarles tarea. Y Dios me dio una encomienda hace muchos años. Y me dijo, si no obedeces, al por su lado empezar a buscar consejo en la palabra, ya de manera particular, no los atiendas. Y a veces yo tenía que decir, ¿estás leyendo lo que te encargué? No, es que no he tenido tiempo. Bueno, cuando lo leas, me hablas. Hubo gente que me habló, hubo gente que ya no me habló. ¿Por qué? Porque la gente quiere el camino fácil, el camino rápido. Y déjame decirte que el camino en el Señor ni es rápido ni es fácil. Es más, dice que angosto es el camino. Así que yo espero en el Señor que con esta escritura, con este mensaje, aliente tu vida, aliente tu corazón y que te dispongas a adquirir sabiduría. ¿Y qué te parece que para terminar oremos así con los ojos abiertos ahí en Proverbios capítulo 1 y le pidamos al Señor que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros al eh, adquirir como propósito en el libro de Proverbios estas hermosas realidades? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor de lo profundo de tu corazón: Señor, yo quiero que a través de tu palabra me comunique sabiduría e instrucción, que me ayudes a comprender las palabras llenas de sentido, que pueda adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, que me hagas sagaz, que significa que tenga la facilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva. Si hay inexperiencia, tanto en la vida espiritual como en la consejería, en el ministerio, que me des conocimiento y reflexión. Ayúdame a no aligerar, a decir luego un amén cuando ni siquiera he comprendido el potencial de esa palabra, de esa escritura. Señor, yo quiero ser sabio, inteligente. Yo quiero escuchar y adquirir así más sabiduría y experiencia. Yo quiero entender los dichos de los sabios, sus palabras y ejemplos. Y quiero cultivar esa sabiduría que comienza por honrarte, Señor, por tener un temor santo y reverente a tu santo nombre. Y Señor, perdóname lo necio que he sido y lo mucho que desprecié la sabiduría y la instrucción en mis tiempos de niñez, de adolescencia, de juventud y puede ser que aún en la vida adulta. Hoy queremos confesar, Dios, pecado de necedad, porque sabemos que esto es rechazarte a ti y tu sabiduría. Y Señor, conforme más edad tengamos, podemos llegar a ser más sabios o podemos llegar a ser más necios. Enséñame, Señor, de manera muy particular a aplicar estos proverbios día con día, que no pase un solo día sin leer algunos de ellos, meditarlos, reflexionarlos, para que, en primer lugar, los aplique a mi vida y mis relaciones, pero también los comparta, entendiendo que no son promesas, sino que son enseñanzas, son correcciones, son advertencias, y empezando por aplicarlos a mi vida, a mi carácter, a mi expresión, antes de intentar compartir con otros. Te ruego en el nombre de Jesús que añadas a mi corazón sabiduría al involucrarme más y más con tu palabra, no solamente de proverbios o de salmos, sino de cada hermoso libro que tú has dejado en mi mano para poder estudiarlo a fondo y de esta manera conocerte más. Te doy gracias por este tiempo hermoso que nos permitiste tener como grupo de consejería con el anhelo grande de crecer en conocimiento de tu amor, pero también en crecimiento de nuestro carácter para que éste se parezca más a Jesús. Te doy gracias por cada uno que está conectado y por aquellos que se van a conectar, los que van a recibir el material, los que van a tomar un tiempo para reflexionar, los que van a hacer un examen en su sabiduría,
en esos proverbios hermosos que se han hecho nuestros, pero para vivirlos prácticamente. Te pido por los casados y los que no están casados también, para que apliquen Proverbios 5 de una manera sabia. Y te ruego también por aquellos nuestros, cercanos o lejanos, que siguen batallando con el vicio del alcohol. Al orar por ellos, concédenos la oportunidad de hacerles llegar un mensaje de esperanza. Eres el único Dios que puede liberar a todo el que ha sido esclavo de alguna forma. Y oramos, Señor, de manera muy particular por aquellos de corazones rotos y deshechos que han buscado en las drogas, en el alcohol, en los vicios, respuestas a sus preguntas. Oramos, Señor, para que nuestro corazón siga creciendo en entendimiento, en percepción, en sabiduría, y que, Señor, el temor por ti y por tu santo nombre sea una actividad de respeto, de reverencia constantes, porque tú estás allí, porque tú estás aquí. Bendecimos tu nombre y damos muchas gracias en el amado nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, por mi parte este es el tema que les tenía preparado y déjenme decirles que me costó mucho trabajo concluirlo porque Dios me ponía a agregarle cosas, pero yo me sentía tan mal que no tenía la fuerza, pero Dios ha vuelto esa fuerza, esa fortaleza, esa determinación de seguir profundizando su palabra para compartir con cada uno de ustedes. Lili, ¿tienes algún mensaje que darnos? Pues nuevamente agradeciendo, Ara, por la sabiduría que Dios nos trae a través tuyo. Me quedo con muchas enseñanzas esta noche. Muchas gracias, Sara. Bendito Señor. Y No sé si hay algún sí, comentario. Ajá. que reúnan su material. Quizás sería bueno que yo lo voy a reunir también al hacer alguna compilación y se los puedo compartir también completo para que también, por si por ahí les faltó alguno, lo Ajá, tengan completo. perfecto. Y no sé, Ara, ¿cuándo empezaríamos el siguiente módulo? ¿Lo has pensado? ¿Cómo sería? Si es que hay. Sí, no sé si por mi lado yo estoy dispuesta a continuar. De hecho, hoy hubiéramos estado en el siguiente módulo, pero bueno, sabemos las circunstancias. Pero igual y si nos van confirmando, si están listos, y como se los he dicho, aquí el asunto económico quizá es lo de menos. Yo agradezco de veras en gran manera su apoyo, pero lo más importante es que reciban el legado. Y he estado llamando a algunos que se dejaron de conectar quizá por este motivo. Y de veras, a mí lo que me interesa es que crezcan en conocimiento y en sabiduría. ¿Sí? Y vi que algunos pusieron su nombre completo, ¿verdad? Ahí para la entrega de certificados del módulo, pero también si tienen interés en seguir adelante para que les confirmemos fecha, que pudiera ser el próximo martes o en 15 días. Ustedes me van diciendo su disposición. Y no sé si alguno de los de quienes están presentes o ausentes que han estado viendo el material han tenido experiencia de consejería ya o aún no. Probablemente en alguna sesión pudiéramos conversar un poquito de eso y tú nos pudieras dar alguna guía, no Perfecto, sé, consejo, un poquito, ¿no? Para cerrar, digamos, perfecto. estos 3 módulos y seguir Ajá. adelante. Poder Me hacer. parece excelente. Fíjate que es muy buena idea. Pudiera ser que hacemos un paréntesis el próximo martes y tenemos un tiempo para preguntas, para comentarios, para contar testimonios de esta experiencia que han venido teniendo tanto en lo personal como para ministrar a otros. Sería muy, Ujú. muy bueno, muy buena idea, Lili. Ujú. Perfecto. Entonces los convocamos para la siguiente sesión para hacer como esta recopilación Sí. y también seguimos invitando para el módulo siguiente. Ajá. Es más, mira, si tuvieran oportunidad en el transcurso de la semana, ya una vez que reciban sus materiales, si tienen algunas preguntas previas, elaboradas, para que tú vayas haciendo ahí un listado y Ujú. empecemos
en vivo a darle respuesta, pero también a quien de manera espontánea tenga algo que compartir. Eso es muy enriquecedor. Perfecto. Muy bien, Ana. Pues así ¿Sí? haremos. Voy a dejar de grabar y mientras nos vamos despidiendo.